semestre termina el 15 de julio y ya tendríamos que tener una nota porque ya entonces quedaría sería la recta final, 7 semanas de clase para terminar, para continuar con el resto de los contenidos. ¿Ya anotaron la fecha del examen parcial, jóvenes? Sí, ¿Jóvenes? Sí, Sería ya. el viernes 26, ¿no? Perdón, el jueves 26. Jueves 26. Jueves 26 de mayo. Se dan clases los miércoles y los jueves. Entonces solamente se enfermó Derek. Jóvenes. Está presente la estudiante Manuela Shaw. Manuela Shaw está presente. Yo creo que ella también se enfermó porque ella estaba un poco, no está presente, ¿verdad? Pero Derek Ramos no está grave ni puede dar la clase bien. Ramos. Sí, yo sí estoy mejor. Claro, porque eso no está dando grave. Si tienen sus vacunas, solamente claro que es muy contaminante. O sea, contagiosa, pues. Por eso que no puede asistir a clases presencialmente porque pueden contagiar a los demás. Y quizás algunos sí sea débil y sea grave y quede en un hospital. Entonces nosotros terminamos la clase la semana pasada el 5, ¿va? El 5 de mayo. Hoy estamos, ayer que no se dio clase, 11 y hoy estamos a 12. 11, voy a poner aquí 11 del 5 de 2022, se suspendió la clase por COVID. Se suspendió clases por COVID. Y hoy estamos a 12. Pero Manuela Shaw estará muy mal, que ella sí no está presente, me preocupa ella. Nadie sabe de Manuela Shaw. Profe, ella se comunicó ayer en el grupo. Pero ella se encuentra bien. Profe, también está la posibilidad de que no pueda hablar por problemas en la garganta. Entonces, Ya, exacto. Pero ella se está, ella no, ella no ha registrado asistencia. No. Nadie sabe.
Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla? ¿Nos puede dejar permitir grabar la pantalla para que si alguien no entre pueda verlo? Permitirle. Yo nunca, o sea, permitirle, ustedes pueden grabar, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, te pueden grabar. Te pueden grabar la clase, acuérdense. Eso no hay objeciones. Entonces, mire, esta es una tabla. Acuérdense que hay tablas más completas. Pero claro, esto es infinito porque hay tantos datos sobre esto de los potenciales estándar a 25 grados. Pero aquí les mostramos esta. Una tabla de potenciales redo y ustedes pueden visualizar, ahí se encierra en un recuadro en verde los potenciales redo de la plata. ¿Qué diferencia hay? Y luego en rojo se remarca el potencial redo del hidrógeno, que es el que se toma como referencia. Por definición, cero, ¿ah? El potencial redo, perdón, el potencial estándar de reducción del hidrógeno es cero. ¿Por qué cambia el potencial? Miren que la reacción es con relación a la plata. O sea, es la reducción de la plata 1 más a 0. ¿Pero por qué cambia? De 0,80 a 0,22. Porque eso es lo que vamos a desarrollar en las próximas diapositivas. ¿Por qué ustedes creen que cambia drásticamente de un valor positivo de 0,80 haciéndose menos positivo, o sea, también positivo, pero es menor a 0,22? Lo que no quiere decir que se ha reducido su capacidad de reducirse. ¿Por qué? Termodinámicamente hablando. ¿Por qué se reduce la capacidad de la plata para oxidar? Perdón, para reducirse. Porque si ustedes visualizan ahí se está en el recuadro que está más abajo, se visualiza que la plata está formando parte de ¿qué? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe, sí se oye. Entonces, respondan. Acuérdense que ese es el problema de las clases virtuales, que yo no sé qué, usted no responde como si no estuvieran ahí detrás de la pantalla. Ya cuando estoy allá es diferente, pero ese es el problema. Si yo estoy haciendo la pregunta, alguien que responda. No quieren hablar, tienen mucha pereza. Porque la plata, acuérdense que en el recuadro en verde que está más abajo, está formando parte de un equilibrio de formación de un sólido.
O sea que el cloruro de plata, al formar parte de ese sólido claro, ¿qué pasa con su concentración efectiva? Disminuye la concentración disponible de plata 1 más, o sea, en estado de oxidación, para reducirse, baja drásticamente y por lo tanto eso se refleja en el valor ese del potencial redo, haciéndose menos positivo. Aquí en la siguiente diapositiva lo remarca otra vez, o sea que esa reacción de reducción de la plata 1 más a plata elemental es la misma. Lo único, claro que en el segundo caso la plata está formando parte del equilibrio de formación de ese sólido que se le llama producto de solubilidad, en la cual, claro, el equilibrio está más desplazado hacia la formación del sólido, donde la concentración de plata, que en condiciones normales es de 1 molar, al formar parte del precipitado cloruro de plata y al tener ese equilibrio, una constante de producto de solubilidad, tenemos muy pequeña, o sea, con una potencia de base 10 muy negativa. Entonces, si nosotros determinamos la concentración de la plata, del ion plata efectivo para reducirse, eso va a ser mucho menor a 1 molar, ¿verdad? Por lo tanto, si uno sustituye, nosotros vamos a ver en la ecuación de Nernst, aquí lo dice inmediatamente, entonces uno disculpe, profe, determina que ese potencial cambia de 0,80. Pero se le escucha bastante entrecortado. Dígame. No sé si soy yo, pero se le escucha bastante entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, yo también lo escucho. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, yo voy a poner de mi data para ver si la señal. Dice que este es el problema de esta clase virtual. Y cada vez eso le va a perjudicar más a ustedes, porque esto está en un estado. Voy a ponerle data de mí. Ya no puedo hacer más nada, porque pago casi más de $100 en internet y mire, porque este país es para vivir del cuento. El problema de este país, todo es un desastre. Voy a ponerle para ver si es la señal que está muy... ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Jóvenes? Ahora se escucha bien. A lo poco que habló se escucha más fluido que antes. ¿La pantalla se está viendo? Sí, profe. Sí, la pantalla se está viendo. Sí. Entonces ven que, claro, cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta las concentraciones, porque los potenciales, si se están llevando a cabo las reacciones en disolución acuosa, la concentración tiene un efecto en el potencial redo, ¿verdad? En el potencial de reducción estándar, y eso se determina con la ecuación de Nernst, es la que toma el efecto de las concentraciones. Entonces, por ejemplo, una reacción sencilla, o sea, la reacción entre el hierro sólido con una disolución de cobre 2 más, ya ustedes saben que esa reacción es espontánea. El cobre se reduce al ser su potencial redox más positivo y el hierro se oxida. Ya ustedes saben que la Q, cuando estudiaron primer año, que la Q es un cociente de reacción, o sea, que es la relación entre las concentraciones de los productos a los reactivos. Pero claro, cuando esas concentraciones se ajustan a las concentraciones en el equilibrio, es cuando se le llama la constante de equilibrio.
Dentro de esa expresión, tanto del cociente como de la constante de equilibrio, no se toman en cuenta las concentraciones de los sólidos, porque se dice que eso es 1, ¿va? Y están dentro del valor del cociente o de la constante. Entonces, en términos termodinámicos, ya ustedes saben que el delta G, o sea, nosotros tenemos cuando no trabajamos en condiciones estándar, no se va a llamar delta G con ese super cero, sino delta G. Es igual al delta G estándar más la relación que hay entre el delta G, ¿verdad?, con la constante de equilibrio, que en este caso partimos de un cociente, sería más RT, el logaritmo natural de el cociente de, perdón, El cociente de reacción. Del cociente de reacción, exacto. O sea, que no es la constante de equilibrio, ¿verdad? Entonces, cuando uno expresa eso en términos del potencial de reducción estándar, entonces sería menos NF delta E igual a menos NF delta E estándar más RT logaritmo natural de Q. Claro, si uno divide todo eso entre menos NF, ¿qué le va a quedar? Le queda igual al delta E igual, perdón, delta E igual al delta E estándar menos 0,059 sobre N y, o sea, paso de logaritmo. Ahora le explico cómo se obtiene eso. El logaritmo natural, que es IN, al logaritmo de base 10. Entonces, eso lo vamos a hacer para que ustedes vean, ¿verdad? Vamos a hacerlo. ¿Qué representa aquí. la N, profe? ¿Moles? ¿Cómo? ¿Qué representa la N, moles? El número de electrones, ¿verdad? Ah, intercambiados. Okay. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos visto? El número de electrones intercambiados. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para que ustedes vean dónde sale. Cuando uno divide, ¿están viendo la pantalla? Sí, profesor. Acuérdense que si lo que pasa, bueno, ahí lo teníamos en términos de delta E. Vamos a ponerlo claro como, espérense un momentito. Porque uno, claro, ahí lo tienen como delta E, pero cuando ya uno la utiliza, uno dice un potencial, al menos que uno esté determinando, como vamos a ver más adelante, con respecto a otro, ¿verdad?, a otra sustancia, para determinar si hay reacción, si la reacción se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, pero vamos a poner el delta E como está ahí para que ustedes, no se enreden. Entonces, delta E, ¿verdad?, el potencial a otras condiciones que no sean la estándar, igual delta E igual delta. No, primero vamos a ponerlo en términos de, porque del delta, o sea, tenemos, para que ustedes vean de dónde sale ese menos 0,059, ¿se acuerdan? Entonces tenemos menos N, ¿verdad?, F por el delta E igual a menos N F por el delta E estándar y acá entonces sería más, ¿verdad?, más sería igual más el logaritmo RT, ¿verdad?, RT por el logaritmo natural del cociente, ¿verdad? Pero ya, entonces, si estamos trabajando, bueno, vamos a poner el logaritmo natural del cociente de reacción, que es la Q, ¿verdad?, del cociente de reacción. Entonces, si uno divide todo entre menos NF, aquí menos NF, aquí esto entre menos N
F es una N. Ahí es una H. Vamos a borrarlo. ¡Ay! Se borró. Vamos. Solamente queremos borrar esto de acá. Oye, parece una H, la constante de Planck, ¿verdad? Vamos a ponerlo. Menos N, F. Y esto sobre menos NF. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se simplifica, ¿verdad? Aquí en el miembro que está a la izquierda se simplifica, aquí también, pero claro, ¿cuánto vale R? Entonces vamos a hacer ese cálculo para que ustedes vean de dónde sale. R, ¿qué valor tiene? R, 8,300, ¿qué? 8,314. ¿Qué, jóvenes? Joule. Octavio. Sobre mol. Joule sobre Mol por Kelvin. Kelvin, ¿verdad? Sí, Kelvin. La temperatura, si estamos trabajando a 25, entonces las 25 más 273 en Kelvin. 298 Kelvin, profesor. 298 Kelvin. Muy bien. La K mayúscula. La K mayúscula que es Kelvin. Y luego entonces la constante de Faraday, ¿cuánto es? 96.485 o 500, ¿va? Vamos a poner el 96.500. A redondear las 96.500, ¿qué, jóvenes? Joule sobre voltio, ¿no es así? Sí. Es la constante que nos conecta lo termodinámico a lo eléctrico. O sea, el delta G que denota una magnitud termodinámica con la parte eléctrica a través del potencial. O sea, Joule sobre voltio. Entonces eso lo vamos a reemplazar para que ustedes vean. Si estamos viendo cómo sale aquí en este término ese 0,059. Entonces la R la vamos a poner 8. Sería 8,314 Joule sobre mol punto el Kelvin, ¿verdad? La temperatura 298 Kelvin. Kelvin con Kelvin se simplifica y luego nos queda abajo la constante de Faraday, o sea, tenemos 96.500 Joule sobre el voltio. ¿Qué pasa con el Joule? Se simplifica. ¿Y el voltio a dónde queda? Arriba, porque lo que estamos calculando es potenciales. Pero claro, queda sobre mol porque cuando yo visualizo N, que es la cantidad de electrones transferidos, también lo visualizo sobre mol. O sea, por mol de electrones. Entonces eso está dado sobre mol. Ahí, entonces, por lo tanto, me va a quedar ese mol. Entonces, si yo hago el cálculo, háganlo con su calculadora, jóvenes. 8.314 por 298 entre 96.500. Eso sale 0,026. ¿Están bien? ¿Le salió eso? Sí, profesor. Sí, correcto. 2567. Sí, profe, dio la misma respuesta. Sí, vamos a redondearlo a 0,026. Claro está que eso no es 0,059. Pero ¿qué pasa? Yo voy a pasar de logaritmo natural a logaritmo de base 10. ¿Y cuál es el factor que conecta a este logaritmo de base 10 con el logaritmo de base, logaritmo natural? El 2,3, ¿verdad?
Entonces, cuando ustedes multiplican esta cantidad, vamos a encerrarla entre paréntesis. No, aquí esto no es así, porque ¿qué pasa? Bueno, yo lo que hago, si no es así porque es otra cosa, pues. Aquí yo tengo 0,26, ¿verdad? 0, vamos a ponerlo así, 0 para no enredarnos. O sea que es este último término, ¿verdad? Daría 0,026 logaritmo natural de Q sobre la N, ¿verdad? Sobre la N. Claro que eso daría negativo porque estamos dividiendo entre menos N. Por lo tanto, aquí salía con I y aquí la N. El número de electrones transferidos. Pero si yo quiero dar esto, o sea, que la constante de equilibrio, perdón, el cociente de reacción esté dentro de esté dentro de un logaritmo, pero de base 10, aquí que yo tengo que adicionar, ¿qué factor? El 2,3. O sea que yo tendría que multiplicar esto. 0. Una pregunta, ahí nos faltarían las unidades del 0,026. 26, se sobreentiende que es voltio. Ah, ok. Acuérdense que ya arriba nos salió que es el voltio, ¿va? El voltio. Entonces, menos 0, porque como eso está acompañado de un logaritmo del cociente de reacción 0,026, entonces lo multiplico por el 2,3 y ya entonces aquí ya no pondría logaritmo de base, logaritmos naturales, sino la LOG. Q, entonces sería Q del cociente de reacción sobre N. Entonces, cuando ustedes multiplican el 0,026 por 2,3 es el 0,059, ¿verdad? Que eso es lo que ustedes tienen en la ecuación. Menos 0,059 por el logaritmo de Q del cociente de reacción entre N. Es así como sale ese número. Vamos entonces aquí a volver a la diapositiva. Profe, Dígame. ¿y por qué la necesidad de pasar de logaritmo natural a logaritmo base 10? Bueno, por costumbre, por la tendencia, pero también se puede trabajar en términos de logaritmo natural. El resultado sería el mismo, ¿ah? Sería el mismo. No hay problema. Pero ya ustedes saben que en el equilibrio, el cambio en el delta G, o sea, en la energía libre, es de 0. Por lo tanto, ahí ya entonces la Q sería igual a la constante de equilibrio. Eso ustedes lo estudian en la termodinámica, en su química física. Entonces, ya podemos igualar y por lo tanto, ¿qué pasa con el delta E? Jóvenes, se hace 0. Entonces nos queda que el delta E estándar, el delta en el potencial redo estándar es igual a 0,059 sobre n logaritmo de la constante de base 10 de la constante de equilibrio. Porque nos quedaría negativo y negativo y todo se multiplica por menos 1. ¿Lo ven? Jóvenes. Voy a colocárselo para acá. O sea, que cuando yo tengo que en el equilibrio el delta G es igual a 0, ese término, el delta E, sin el cerito se hace 0 también. ¿No es así? Se hace 0 porque el delta G es igual a menos NF por el delta E, se hace 0. Y luego me queda el delta E estándar menos el 0,059 sobre n, logaritmo de la constante de equilibrio. Pero como tengo que pasar al otro término, el delta E estándar, entonces menos y menos, todo lo multiplico por menos 1 y me queda positivo.
Entonces luego tienen esas relaciones. Si no hay cambio en el potencial redo, no hay reacción. Si el delta E, entonces es mayor a 0 positivo, ya ustedes saben que la reacción se desplaza hacia la formación de los productos, es espontáneo, ¿verdad? Entonces, si el delta E es menor a 0, entonces la reacción se desplaza hacia la izquierda. Entonces, en todo caso, diríamos que la reacción no es espontánea. Entonces, es en sentido inverso, hacia los reactivos. Eso es lo que nos están diciendo esas relaciones. Entonces, si nosotros aplicamos esta ecuación de NER para el caso de la reducción de la plata, cuando está formando parte de la plata de un equilibrio de formación de un sólido, como es el caso del cloruro de plata, ¿qué pasa? Cuando nosotros reemplazamos, tenemos la concentración de la plata en condiciones estándar 1 molar, ya sabemos que el potencial es igual al potencial de reducción estándar, que sería el caso del 0,80, ¿verdad? Voltio. Y luego, si reemplazamos el valor de la concentración del ion plata cuando está formando parte de un precipitado, para ello entonces tenemos en cuenta el KPS, la constante, ¿verdad? Que es 1,1 por 10 a la menos 10, y suponiendo que la concentración del ion cloruro es de 1 molar, eso nos da una concentración de plata, del ion plata, de 1,1 por 10 a la menos 10. Si nosotros lo sustituimos en la expresión, acuérdense por qué colocamos en el numerador 1 dentro del logaritmo, porque ahí va de la forma reducida. ¿Cuál es la forma reducida de la plata? Es Plata la plata elemental. Claro, es la plata sólida. ¿Y que hemos dicho? Que los sólidos se toman como uno, ¿va? La concentración se toman como 1. La concentración efectiva, y por lo tanto sería 1 entre, claro, ahí están poniendo solamente la potencia, pero sería 1,1 por 10 a la menos 10. Y cuando nosotros entonces reemplazamos ese valor, nos queda 0,21. O sea que ya ha cambiado las condiciones estándar y el potencial entonces cambia de 0,80 a 0,21 voltios. Entonces se ve reducido al variar la concentración de la plata de 1 molar, del ion plata 1 molar, a 1,1 por 10 a la menos 10. Entonces esta ecuación nos sirve para eso. Lo mismo, esa concentración de un ion en disolución acuosa se ve disminuido cuando forma parte de un complejo, de un equilibrio de formación de un complejo o de un compuesto de coordinación. Ahí tenemos el caso de la reducción del cobalto. El potencial estándar de cuánto es, a concentraciones estándar de esas es de 1,84 voltios, 1 molar, ¿verdad? Pero cuando esa cuando ese cobalto, el ion cobalto 3+, está formando parte de un complejo amín, como en este caso con amoníaco, se ve reducido de 1,84 voltios a 0,108 voltios. Bastante, ¿eh? Entonces, ahí ustedes están viendo, por ejemplo, acuérdense que ese cobalto, aunque uno lo escriba así, cobalto 3+, él está formando parte de un complejo acuo con las moléculas de agua. Pero claro, cuando visualizamos los equilibrios de formación de complejo, cada una de esas moléculas de agua son sustituidas por, en paso sucesivo, por una molécula de amoníaco. Y claro, ahí nosotros tenemos que visualizar que lo mismo que ocurre con el cobalto 3+, ocurre con el cobalto 2+. O sea, la susceptibilidad de formar ese complejo con las moléculas de amoníaco nos lo dice la constante de formación del cobalto 3+ para formar el complejo con las moléculas de amoníaco y del cobalto 2+ también para formar complejo con esas mismas moléculas de amoníaco. Como igual sucedía con la plata, que en condiciones estándar su concentración era de 1 molar,
aquí ya no van a ser 1 molar, cambia teniendo en cuenta esa constante de formación del complejo. Entonces van a ser distintas a 1 molar, van a ser pequeñas, igual que ocurría con el ion plata 1+, debido a que ya ese cobalto 2+ y ese cobalto 3+ están formando parte de un complejo. Entonces, nuevamente utilizamos la ecuación de Nernst. Entonces, ya aquí ustedes ven que no hay dentro de la expresión logarítmica una sustancia en estado sólido, sino la forma reducida del cobalto, ¿cuál es? Cobalto 2+. La forma oxidada, cobalto 3+. Porque eso lo pueden ver. Acuérdense que la reacción va en el sentido de la reducción 3+, y lo que queda en el producto es el cobalto 2+, y en los reactivos el cobalto 3+. Aquí ya no estamos sustituyendo la concentración real, sino que se dice que es muy baja, muy pequeña, debido a que está formando parte, pues, de un complejo, debido a que esa constante de formación es muy grande. Entonces sustituimos los valores y claro, eso nos va a dar 0,108 voltios. Y aquí también ustedes tienen que visualizar lo que habíamos dicho con el concepto de Pearson. ¿Cuál de los dos iones es más susceptible, o sea, de combinarse con las moléculas de amoníaco para formar el complejo? Acuérdense que nosotros habíamos dicho que lo duro tiende a combinarse o a reaccionar con algo duro, a unirse, y lo blando con lo blando. Si yo tengo el cobalto 3+ y el cobalto 2+, ¿cuál de ellos tiene carácter duro? El 3+. Claro, porque es la relación carga-tamaño. Al tener una mayor carga y un menor tamaño, menor radio, va a tener mayor carácter polarizante, o sea, va a ser más duro. Y claro, si yo visualizo en la molécula de amoníaco, ¿cuál es el átomo donador que va a coordinarse al cobalto? Ya sea al cobalto 3+ o al cobalto 2+. ¿Cuál de los dos? El nitrógeno. El nitrógeno. ¿Y el nitrógeno es una base dura o una base blanda? Es Dura. una base Es dura. una base dura. Entonces va a tener más susceptibilidad a coordinarse al cobalto 3+ que al cobalto 2+. Por lo tanto, la concentración del cobalto 2+ va a ser mayor a la del cobalto 3+. Por eso entonces que ahí el potencial se ve reducido, porque acuérdense que dentro de la relación logarítmica, ¿quién está arriba en el numerador? La forma reducida. Exacto, que es el cobalto 2+, pero esa concentración va a ser mayor que la que va a estar en el denominador. ¿Ya? Entonces, al disminuir esa cantidad dentro del logaritmo, eso es lo que va a hacer que ese menos que está dentro del 0, que está de la 0,059 se va a hacer cada vez más negativo. Por lo tanto, se va a ver afectado en mayor medida el potencial de reducción. ¿Entendieron esta parte? ¿Puede repetir eso último que dijo, profesor? Acuérdense que, mira, acuérdense que esto es un poquito distinto al caso de formación del precipitado, del precipitado cloruro de plata, porque ahí nos queda al final es un sólido. Cuando la plata 1+ se reduce, queda como plata elemental, que su concentración se toma como 1, pero en este caso son 2 iones que van a estar en disolución. O sea, el cobalto 3+ cuando se reduce a cobalto 2+, pero ambos tienen la capacidad de formar el complejo con las moléculas de amoníaco. Entonces, claro, en la medida que ese potencial de reducción se va a reducir de 1,84 a un valor determinado, dependerá
de la capacidad que tengan esos dos iones de formar el complejo, ¿va? Con las moléculas de amino. ¿Cuál tiene mayor susceptibilidad de formar un complejo con las moléculas de amoníaco? El cobalto 3+, por ser de carácter más duro. O sea, tiende más a coordinarse a una base dura como el nitrógeno a través, coordinarse al amoníaco a través del nitrógeno. Porque si usted lo visualiza en matemáticas, esa es la explicación química, pero cuando usted va a las matemáticas, ¿qué es lo que está dentro de la expresión logarítmica? La relación entre la concentración del cobalto 2+, que es la forma reducida, a la concentración de la forma oxidada. En la medida de que ese número que está dentro de la expresión logarítmica se hace más pequeño, que es cuando la concentración del cobalto 2+ se hace mayor, ¿verdad? Mayor, y la del cobalto 3+ se reduce. Entonces eso va a hacer que ese término se haga más negativo y por lo tanto cuando se lo reste al potencial de reducción estándar, que es de 1,84, se haga más pequeño. En este caso disminuye a 0,108 voltios. Acuérdense que el cobalto 3+ siempre la concentración efectiva va a ser menor porque él va a tender más a coordinarse a las moléculas de amoníaco. No sé si ya lo entendieron. ¿Jóvenes? Sí, profesor. Dos formas, resumiendo, dos formas de disminuir ese potencial de reducción estándar es a través de la formación de que ese ion, o sea, de que la especie que se va a reducir forme parte de un complejo o de un equilibrio de solubilidad, que sería la formación de un sólido. Esas son dos maneras de reducir ese potencial redo, porque claro, para que esa especie se reduzca, tiene que estar en estado libre, o sea, sin formar parte de un precipitado y sin formar parte de un complejo. Entonces, eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Entonces, claro, nosotros vamos a ver que el potencial también varía con la concentración de los hidrogenoides, o sea, de los iones hidróneo. Por lo tanto, ahí se pone que es una función del pH. ¿Por qué? ¿Qué mide el pH? ¿Qué mide el pH? El pH, acuérdense que es una escala logarítmica, que es igual, es un operador. La P es un operador aritmético que significa menos logaritmo de la concentración de iones hidróneo. Esto mide la concentración de hidrogenoides. Entonces, cada vez que ustedes vean en una reacción redo que participe en hidrogenoides, entonces, ¿qué ocurre, jóvenes? El el potencial varía con el pH. Vamos a ver este ejemplo, porque esto es sencillo, pero ustedes se complican y muchas veces vamos a hacer. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, vamos a ver esto, porque acuérdense que ustedes están deficientes
Mn. Vamos a inclusive hacer esta ecuación que a usted les cuesta Mn4. ¿Qué ion es este Mn4 menos? Permanganato. El permanganato. ¿Qué estado de oxidación tiene ahí el manganeso? 7 más. 7 más, muy bien. ¿Y el que he puesto después de la flecha como producto, cuál es? El ion manganoso, ¿verdad? Con estado de oxidación 2 más. Manganoso, vemos el manganoso o, bueno, más bien, sí, el manganeso 2 más, porque puede ser el hipomanganoso, porque claro, el 4 más, bueno. Del lado de los reactivos tengo el manganeso 7 más y aquí el manganeso 2 más. Pero claro, ya ustedes saben que para hacer cálculos en términos electroquímicos, nosotros tenemos que tener esta ecuación balanceada. ¿Cuántos? Claro, tengo un manganeso y un manganeso, tanto del lado de los reactivos con el ion permanganato como del lado de los productos con el ion manganeso 2 más. Entonces, pero aquí tengo 4 oxígenos. ¿Cómo voy a balancear esos oxígenos? Adicionando 4 moléculas de agua del lado de los productos. Entonces digo 4 moléculas de agua, H2O, y así introduzco los oxígenos. Pero claro, al introducir agua, ¿qué estoy haciendo? Además de oxígeno, estoy introduciendo ¿qué? Hidrógeno. Hidrógeno, que en este caso sería 4 por 2, 8 iones hidrogenoides. Entonces lo pongo del lado de los reactivos de manera de balancear los hidrógenos. Y finalmente ya yo tengo balanceado en términos de masa, ¿verdad? La reacción redox. Pero ahora faltan las cargas. ¿Cuántas cargas tengo del lado de los reactivos? ¿Cuántas cargas? Si yo sumo una carga negativo y 7 cargas positivas, ¿cuánto da? 6. 6 cargas positivas. 6 cargas positivas. ¿Y cuántas cargas tengo del lado de los productos? 2. 2 cargas positivas. Entonces, ¿cuántos electrones tengo que adicionar del lado de los reactivos para que me dé 2 más? 4. 4. Más 4, ¿eh? Más 4 electrones. Acuérdense que los electrones tienen carga negativa. Y ya entendía entonces mi reacción completa. Vamos a encerrarla en un recuadro. Profesor, Vamos a encerrarla en un recuadro, ¿eh? Entonces, con esta ecuación redox es que yo voy a trabajar. Profesor Dígame. Alex, creo que quieres una pregunta. sí, profesor, en el lado izquierdo no tendría 7 cargas positivas, porque sería una carga del ion permanganato más las 8 cargas positivas del hidrógeno, que sería 7 cargas positivas. O sea, no, porque yo he adicionado, sería la carga negativa del ion permanganato, ¿verdad? Y 8 cargas positivas que aportan cada hidrogenoide. Es 8, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Nadie lo vio, sino usted sí. Hay un error, ya lo vi. O sea que me adelanté o sea, que en realidad yo tengo una carga negativa y 8 cargas positivas. O sea que en realidad ahí es 7 más, ¿verdad? Sería ¿No es 7 así? y hay que agregar entonces 7 5 positivos, electrones. sí. Es realidad, sí. 7 más. Muy bien. Y claro, tengo 7 más del lado de los reactivos y 2 más del lado de los productos. Entonces, ¿cuántos electrones serían? Serían 5 entonces. Exactamente. Así es que tienen que estar pendientes a lo que el profesor hace, porque a veces uno se equivoca. Entonces sería más 5, ¿verdad? Más 5 electrones. Entonces vamos a escribir ahora la ecuación de Nernst. Entonces la ecuación de Nernst sería el potencial, ¿ya? Igual a ciertas condiciones que no son estándar por
igual al potencial estándar, y aquí sería menos 0, que ya saben de dónde viene, ¿ah? Menos 0,059 entre n, el número de electrones, por el logaritmo de base 10, y ahí vamos a ver la ecuación. ¿Qué entraría dentro de la expresión logarítmica? Acuérdense que es todo lo que involucra la reacción la reacción redox. ¿Qué involucra? ¿Qué es lo que está al lado de los productos? El manganeso 2+. Exacto, porque la del agua, que es un líquido, se toma como 1 también y está dentro de lo que es la constante de equilibrio. Entonces no se toma en cuenta la concentración del agua. Entonces se coloca logaritmo de la concentración del manganeso 2+. Profesor, ¿no se toma la concentración del agua porque es agua o en general de todos los líquidos? Bueno, los líquidos como los sólidos se toman como 1, ¿ah? Ok. De los líquidos puros. Los sólidos y los líquidos. En este caso el agua se toma como un líquido puro y es 1 la concentración. Sobre, y en el lado de los reactivos que tenemos que poner, la concentración del ion permanganato. Y acuérdense que esas concentraciones van elevadas ¿a qué? ¿Esas concentraciones a qué van elevadas? ¿Jóvenes? A su coeficiente estequiométrico. Muy bien, al coeficiente estequiométrico, eso. Pero en el caso también va la concentración del ácido, del medio ácido, que es H+, pero eso va elevada ¿a la qué? A la 8. A la octava potencia, sí, a la 8. Por lo tanto, inmediatamente aparece en una reacción redox lo que es la concentración de iones hidroide. Claro, ella se va a ver afectada, el potencial redox, por el pH, o sea, por las concentraciones de iones hidrogenoides. ¿Lo vieron? Porque está dentro de la expresión logarítmica la concentración del ion hidrogenoide. Entonces vamos a verlo acá con la diapositiva, porque claro, aquí les dice, aquí está, ¿verdad? Aquí nos faltó sustituir el 5, ¿ah? Ya ustedes saben que aquí n es igual a, ¿cuánto es el número de electrones transferidos? Sería 5. 5, es 5. Muy bien. Porque ahora es importante luego cuando lo veamos con el agua. Ahora entonces le explico eso. Entonces, pero dicen, bueno, el potencial estándar, ¿verdad? A las condiciones estándar sería de 1,52 voltios. Entonces, ¿cuál es el valor que tendría cuando todas las concentraciones son de 1 molar, tanto el ion permanganato como el ion manganeso 2+? Pero ¿qué pasa si la concentración disminuye? Ya no sería 1 molar, sino 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Qué pasaría con la capacidad del ion permanganato? ¿Es más oxidante o menos? ¿Quién me contesta? ¿Se hace más oxidante o menos oxidante? ¿Quién responde? Más oxidante. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profesor. Me contestó fue Isaac. Isaac. ¿Todos están de acuerdo? Jo, ¿usted está de acuerdo? Sí. La estudiante García. No estoy segura, profesor. No está segura. ¿Alguien que objete esa respuesta?
Acuérdense que si yo digo que se hace más oxidante, ¿qué pasaría con el potencial? Se hace más positivo, o sea, mayor a 1,52. ¿No es así? Si es más oxidante. O sea, que tendría mayor capacidad para él reducirse. No se confunda. Cuando yo digo es más oxidante, es que él va a actuar como un agente oxidante. Y él se va a reducir. Pero claro, si yo estoy disminuyendo esa concentración de ion hidrogenoide de 1 molar, la disminuyo a 1,0 por 10 a la menos 7, ¿qué va a ocurrir? Eso se va a hacer más positivo o menos positivo. Profesor, una Se va a consulta. hacer ¿Podría positivo. repetir lo que usted dijo de que si es oxidante, él va a ser como un agente oxidante? Es que no lo entendí muy bien. Exacto. Cuando yo estoy diciendo que es más oxidante, es que él está actuando como un agente oxidante. Entonces, si él está actuando como un agente oxidante, ¿qué va a ocurrir con él? Él se va a reducir a manganeso 2+. Esa es la reacción que estoy estudiando. Entonces, todo lo que me respondieron dijeron que eso se va a hacer más positivo, porque dijeron que se va a hacer más oxidante. O sea, que el valor del potencial de reducción a esa concentración, que no es la condición estándar, va a aumentar, o sea, se va a hacer mayor a 1,52 voltios. ¿No es así, Joe? Sí, ya vi lo que se refiere. Entonces, en ese caso, va a ¿Se ser mantiene menos su oxidante. respuesta? No. No, Va a profe, ser él menos se reduce. Una sola persona puede hablar. No pueden hablar más de uno porque no se va a entender. el permanganato se hace menos oxidante al disminuir Muy la bien, concentración. porque ya lo vio. Si usted sustituye, es lo mismo que veíamos anterior, dentro de la expresión logarítmica, un número más pequeño en el denominador, que es donde va la concentración del ion hidrogenoide, ¿qué va a ocurrir? Eso se va a hacer Aumenta más, el valor del logaritmo. claro, se va a hacer menos, más negativo, ¿verdad? Va a ser más negativo ese término y por lo tanto el potencial va a disminuir. Pero véanlo por el equilibrio del Chatelier. ¿Qué pasa cuando uno disminuye la concentración de una sustancia en de las especies que están en equilibrio? ¿Qué ocurre si yo disminuyo la concentración del ion hidrogenoide, aumentando el pH? Lo que está en rojo, acuérdense que ese hidrógeno, que esa carga positiva, el ion hidrogenoide, está en rojo en la reacción redo. ¿Qué pasa si yo disminuyo esa concentración? ¿Cómo se va a restablecer ese equilibrio? Que la reacción El vaya equilibrio se para desplaza hacia los reactivos. Claro, Los eso, reactivos. el sistema, si lo perturbo de esa manera, va a tender a contrarrestar esa disminución, tratando de aumentar, ¿ya? Tratando de aumentar nuevamente esa concentración a la concentración dada por el equilibrio. Por lo tanto, se va a ir hacia la forma manganeso 7+ y no hacia el manganeso 2+. Véanlo de esa forma también. Entonces, claro, se va a resistir más a reducirse. O sea, su carácter oxidante disminuye. ¿Todo lo entendieron? Sí, profe, ya entendí. ¿Ya lo vio? Sí, correcto. Isa Sí, Cisnero. profe. Sí, es que confundí los términos de, como te dice, de oxidante y Sí, reductor. acuérdense que esto es matemática, una matemática sencilla, pero es matemática. Entonces no se confunda, porque en el examen, si se confunden, entonces no van a salir bien. Muy bien, vamos a seguir. Porque ahora, mire, aquí tenemos un cuadro, parte de la tabla periódica. Acuérdense que ya no tienen que usar nada de esos números romanos. Ahí lo tienen, pero es 13, 14, 15, 16, 17, ¿verdad? Y ahí tienen los potenciales de los metales, que por lo general ellos actúan como agentes reductores, es decir, que ellos se oxidan al ser sus potenciales negativos. Entonces ahí tenemos varios tipos de los que se oxidan a una carga positiva, los que se oxidan a 2 cargas, como el calcio, o los que se oxidan a 3, como en el caso, ahí, bueno, tenemos el aluminio. El aluminio es un caso especial, ya ahora lo vamos a explicar, ¿ya?
y los que actúan como agente oxidante, que son los no metales. Los no metales que están en la parte derecha superior de la tabla periódica. Entonces, claro, todo es relativo. Ahí, por ejemplo, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, tiene a oxidarse, a reducirse, o sea, actuar como un agente oxidante. Bueno, esa es una tabla que ya ustedes saben que eso no se tienen que aprender de memoria. Vamos a la estabilidad redo del agua. O sea, que el agua va a tener una capacidad tanto para reducirse como para oxidarse, dependiendo de con qué otra sustancia se encuentra en contacto. En la reducción del agua es cuando ella actúa como un agente oxidante, reduciéndose a hidrógeno. Es decir, que esos iones hidrogenoides que contiene el agua se reduce a hidrógeno. Y ese potencial redo de referencia es de 0. El potencial redo estándar, es de 0, que se toma también como un potencial de referencia para calcular el resto de los potenciales. Pero dependiendo del pH, miren, cuando tenemos un pH ya sea de neutro a básico, la ecuación redo, la reacción redo cambia, porque ya tenemos que involucrar, ¿qué, jóvenes? Tenemos que involucrar a iones hidróxido, porque estamos trabajando en un medio básico. Entonces, claro, el potencial se va a ver afectado. Se va a ver afectado. Entonces, vamos a poner cómo varía ese potencial en base, tenemos a el pH, o sea, en base a la concentración de iones hidrogenoides. Vamos a verlo. Entonces vamos a verlo con las relaciones matemáticas. Vamos a tomar otra página para que no se enrede. O sea, si lo estamos visualizando para el agua, para la reducción, o sea, la reducción es de H más ¿a qué? A hidrógeno, ¿ah? A hidrógeno elemental. Acuérdense que este tiene una carga positiva del agua. Aquí sería 2. Y aquí, ¿cuántos electrones tengo que poner? Más 2 electrones, ¿ah? Vamos a hacerlo primero para el caso de que el agua se reduzca. Esta es la reducción. Vamos a encerrarla entre y esta ecuación. Pero sabemos que esto cambia dependiendo del pH, ¿verdad? Del pH, y lo vamos a demostrar con la ecuación que vamos a deducir. Entonces, aquí es la reducción del agua a hidrógeno elemental. Si nosotros escribimos la ecuación de Nernst, sería el potencial es igual al potencial estándar menos 0,059 por el logaritmo de base 10. Y aquí, como de un gas, ¿cómo se toma se toma en cuenta que la presión parcial, ¿verdad? En condiciones estándar, presión parcial del hidrógeno es de 1 atmósfera. Por lo tanto, sería 1, ¿verdad? De 1 atmósfera. Vamos a encerrarlo en un recuadro en verde. Y aquí entonces nos quedaría 1, ¿verdad? 1 sobre la concentración del ion hidrogenoide al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que aquí el menos 0,059, ¿cuántos electrones se intercambian ahí? 2. 2. Entonces pongo sobre 2. Entonces, claro, si yo aplico aquí del lado logarítmico las leyes de los logaritmos, ¿a qué sería igual esto? O sea, yo digo, potencial es igual a, claro, ya sabemos que por definición, ¿cuál es el potencial de reducción estándar del hidrógeno? ¿Cuál es? 0, ¿verdad?
sea, el potencial estándar de reducción del hidrógeno, o sea, de H más H2 es de 0. Por lo tanto, ese término, ¿cómo se hace? Esto se hace ¿qué? Esto es 0. Y me queda entonces que eso es igual a menos, el potencial de reducción es menos 0,059 sobre 2. Y cuando yo aplico, acuérdense que este logaritmo, si yo paso la concentración de hidrogenoide arriba, aquí me faltó el más, al numerador, ¿con qué exponente va a subir? La concentración a menos con signo contrario, ¿va? Menos 2, profe. Menos 2, aquí. Y si yo aplico las leyes de los logaritmos a lo que es una potencia, el logaritmo de una potencia, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el logaritmo de una potencia? Vamos a ponerlo acá para que lo vean. Vean, si yo tengo logaritmo de 2 elevado a la x, ¿a qué va a ser igual eso? Por las leyes de los logaritmos. Creo que X por logaritmo de 2. De la base, ¿verdad? La x pasa abajo la potencia por el logaritmo de la base, que es 2. Y si yo lo aplico acá en la química, parece que ustedes lo saben, pero sería no menos olviden la matemática. La matemática está implícita en la química. Los que no les gustan la matemática están en una carrera equivocada. Entonces, acá ¿cómo sería? Menos 2 por el logaritmo, o sea, menos 0,052 sobre 2, menos 2 el logaritmo de la concentración de los iones hidrogenoides. Muy bien, así 2. Y acá me quedaría, vamos a hacer esto en paréntesis, y me quedaría menos, ¿verdad? Menos el 2, que es la potencia, por el logaritmo de la concentración de hidrogenoides. Pero ¿qué pasa? Yo voy a pasar este menos delante del logaritmo. Acuérdense que yo lo puedo hacer. Porque por definición el pH aquí es igual al menos logaritmo de la concentración, perdón, es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogenoides. Por eso que yo lo voy a pasar acá. Entonces yo escribo esto nuevamente, pongo menos, ese menos me sigue quedando, ¿verdad? Menos 0,059. Pero ¿qué pasa el 2? ¿Qué pasa con los 2? No se cancelan, profe. Se cancelan, se simplifican, ¿verdad? Se simplifican y me queda entonces menos 0,059 y luego, claro, el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno de aquí es igual, por definición, al pH. Al pH. Entonces esa es la relación que me queda. Entonces yo les pregunto, ¿cómo va variando el potencial en función del pH? Entonces la reducción del hidrógeno en el agua, porque es el ion hidrogenoide, se ve afectada por el pH. Entonces esta es la relación a la que queríamos llegar. O sea que el potencial se ve afectado por el pH, en este caso la reducción del agua. Pero también lo mismo pasa cuando el agua se oxida, o sea, actúa como un agente reductor, o sea, el agua actúa como un agente reductor. O sea que se oxida. ¿Y se oxida a qué? ¿A qué se oxida el agua? Si se reduce a hidrógeno, ella se oxida ¿a qué? A ion hidrogenoide. ¿A qué se oxida? H más.
Lo tenemos que visualizar en base a ¿qué? Al oxígeno. ¿Qué estado de oxidación tiene el oxígeno en el agua? -2. 2 menos. 2 menos. Entonces, cuando estamos hablando que el agua se oxida, entonces ese ion óxido en el agua pasa ¿a qué? ¿A qué pasa? A oxígeno elemental. Eso es lo que tenemos acá, ¿vea? Pasa al oxígeno elemental. Pero claro, siempre eso, bueno, en ese caso lo estamos escribiendo en el sentido de la reducción, pero va en sentido contrario, va hacia la formación del, hacia la formación de ¿qué, jóvenes? Hacia la formación del oxígeno. Vamos a verlo en otra página. O sea, tenemos que en el caso, claro, se forma el oxígeno. El oxígeno aquí sería un producto porque el agua se oxida de 2 menos, pero vamos a escribirlo en el sentido de la reducción. Este oxígeno y acá tenemos H2O, se forma agua. O sea, pero esto va en sentido contrario. Entonces, claro, aquí hay 2 oxígenos, el oxígeno elemental, aquí pongo 2. ¿Cuántos hidrógenos? Aquí tengo que poner 4 iones H más. ¿Y cuántos electrones sería para que sea eléctricamente neutro? Acuérdense que aquí el agua está actuando como un agente reductor, se está oxidando. Se está oxidando. Cuando el agua actúa como un agente reductor, se oxida a oxígeno elemental. 4 electrones. Aquí sería más 4 electrones. Y claro, esto va a tener un potencial redox estándar, que en ese caso ya no es de 0, sino de el oxígeno elemental a ion óxido. Bueno, lo escribimos como H2O, ¿verdad? H2O. ¿De cuánto es? Eso se busca en las tablas, ¿verdad? Es de más 1,23. Este potencial es positivo, más 1,23 voltios. Cuando el agua actúa como un agente reductor, oxidándose a oxígeno. Entonces, en ese caso, yo voy a escribir la ecuación de Nernst. En la ecuación de Nernst, entonces sería el potencial igual al potencial estándar de reducción menos 0,059 sobre ¿qué? ¿Cuál es el número de electrones transferidos? 4. 4. Sería sobre 4 por el logaritmo natural. Sería de qué? La del agua se toma como 1, sería, y la del oxígeno es una atmósfera, porque es un gas. Entonces sería 1 sobre la concentración de hidrogenoide elevado a la 4ª potencia. Cuando yo hago lo mismo que en el caso de la reducción del agua a hidrógeno elemental, ¿qué va a pasar con estos 4? ¿Qué va a pasar con los 4 jóvenes? Se simplifican y me va a quedar que el potencial de reducción sería igual a 1,23 voltios, que es el estándar. Y el 4 con el 4 se simplifica y me queda menos 0,059. Y nuevamente asocio el menos al logaritmo por la concentración hidrogenoide y eso me va a dar pH. Entonces sería esta la relación. Entonces ahí estamos viendo el agua como un agente oxidante
en el primero, donde se reduce, y acá como un agente reductor, oxidándose a oxígeno. Entonces lo que tenemos aquí en rojo, menos, o sea, el potencial estándar, porque acá ya no es de 0, sino de ¿cuánto? De 1,23 voltios y menos 0,059 el pH. Y aquí tenemos el diagrama. ¿Cómo se llama ese diagrama que está aquí? Claro, el agua es sencillo, es un diagrama de Purbe. de Purbe. El diagrama de Purbe es el que, donde se grafica el potencial en voltios versus el pH. Y ustedes van a ver ahí, claro, el potencial de reducción del agua va variando, o sea, de 0, y ven que es una línea oblicua. Es una línea oblicua, la que está en rojo, va disminuyendo. Ese potencial se va a acercar de 0, va a ir a negativo cuando el pH va a ir aumentando. Entonces va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, claro, va a aumentar su capacidad para, claro, si se hace más negativo, ¿qué ocurre? Se aumenta su capacidad oxidante o reductora. ¿Qué es lo que va a ser más propenso? ¿Qué? Acuérdense que lo negativo, mientras más negativo se hace, entonces tiene su capacidad se hace más, es para oxidarse, ¿verdad? Y no para reducir. O sea, esa capacidad que del agua para reducirse a hidrógeno va a ir disminuyendo. Y en el caso de la otra línea roja que tiene más arriba, es la de la oxidación del agua a oxígeno, que ustedes están viendo que cada vez se hace menos positivo, de 1,23 en condiciones estándar, a medida que aumenta el pH, disminuye esa capacidad del agua para oxidarse, porque se hace más negativo, sí, menos positivo, o sea, más negativo. Entonces, claro, ahí esa es la parte termodinámica. Y claro, la reacción es espontánea en la medida que el delta E es mayor a 0. O sea que el potencial de reducción de la especie que se reduce menos el potencial de la especie que se oxida sería mayor a 0. Pero también ustedes tienen que visualizar, además de la termodinámica, la parte cinética. Muchas veces la termodinámica nos dice que es factible, pero la reacción es lenta. Por lo tanto, lo que se hace para asegurar que la reacción se lleve a cabo, entonces nosotros aplicamos lo que se llama un sobrepotencial. Entonces, aplicando ese sobrepotencial, nos aseguramos que ocurre en la parte de arriba superior la oxidación del agua, es decir, a oxígeno elemental, y en la parte baja, que por lo general son los metales, entonces sería que la pueden reducir al agua a hidrógeno, que serían los metales, ¿verdad? Que serían más negativos. O sea, por arriba tendríamos estos no metales con potenciales muy positivos, pero para asegurar eso aplicaríamos un potencial más alto, y en la parte inferior sería todo lo contrario, serían especies metálicas, ¿verdad? Que estarían reaccionando con el agua, y si la reacción es lenta, entonces la aseguramos aplicando ese sobrepotencial. Entonces ese es un diagrama de Purbe. Entonces aquí viene el agua como un agente oxidante. Entonces son los hidrógenos del agua, en donde él se va a reducir y él va a oxidar. ¿Con qué lo va a hacer? Con los metales. ¿No es así? Con el sodio, por ejemplo, él oxida al sodio y él se reduce a hidrógeno. Entonces, eso ocurre con especies con potenciales mucho menor a 0 negativo, como en el caso del sodio, menos 2,71 voltios. Entonces, ahí quedaría esa reacción. ¿Qué daría la reacción, jóvenes?
¿Qué daría la reacción del sodio sólido más agua? Hidróxido de hidrógeno. Sodio y Hidróxido de sodio y hidrógeno. Quedaría sodio más el sodio se oxida, ¿verdad? A sodio 1 más. Y claro, ahí se va a unir a un contranión, que sería ¿cuál? El ion hidróxido. de sodio y hidrógeno gaseoso. Claro, ahí el hidrógeno del agua se reduce. Entonces ahí se produce hidrógeno elemental. Pero dicen ahí, después le ponen el aluminio. Acuérdense que el aluminio es un caso especial. Dice, el aluminio es un buen reductor. ¿Y por qué es un buen reductor? Termodinámicamente hablando. Acuérdense que lo termodinámico siempre, o sea, ese delta G, lo mido a través del potencial, que es la parte eléctrica. ¿Por qué el aluminio es un buen reductor? Me lo dicen las tablas. ¿Por qué? ¿Por qué el aluminio es un buen reductor? Porque el potencial es negativo, ¿no es así? El potencial es menor a 0. Vamos a ver la tabla acá. Eso lo deberían de contestar rápidamente. Ah, bueno, acá no lo pone. Pero el aluminio, ¿qué potencial tiene? Bueno, acá en la tabla que teníamos al inicio lo podemos ver. Quizá. Aquí aparece aluminio. Aquí está, mire. Aluminio 3 más aluminio, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? Menos 1.66. 66. Entonces no sería factible si es negativo. Sí, ¿verdad? Sería factible la reducción de la oxidación del agua, la reducción del aluminio, la oxidación del aluminio por el agua. Sería factible la oxidación del aluminio por el agua, porque el potencial es negativo. Pero ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre la reacción? ¿Qué pasa con el aluminio particularmente? ¿Nunca han escuchado la palabra pasivación? No. No, profesor. Sí, porque el aluminio se recubre de una capa de óxido insoluble e impermeable. Impermeable, que es insoluble, que es un sólido, una capa de óxido. Y además que es impermeable, no puede atravesar el agua esa capa de óxido, que es hidratado a su vez. Y por lo tanto ahí se detiene la oxidación del aluminio. Por eso que el aluminio es resistente a la oxidación por parte del agua. Pero ocurre lo mismo en medio ácido y en medio básico. ¿Se pueden dar esas reacciones en medio ácido y en medio básico? Es decir, la oxidación del aluminio. Creo que sí. Exacto. ¿Qué se forma en la primera? Acuérdense que ahí el aluminio se va a oxidar a aluminio 3 más. Pero ya sabemos que ese aluminio 3 más, ¿en qué forma se encuentra? Si está en un medio acuoso. Acomplejado con moléculas de agua. Exacto, se encuentra acomplejado con 6 moléculas de agua. El aluminio 3 más, que es lo que va a dar ahí como producto, ¿verdad? Y en el caso del aluminio en medio básico, también se va a oxidar aluminio 3 más. ¿Pero en qué forma va a estar? ¿En qué forma? Estaría en disolución.
Sí, ¿en qué forma se encuentra? Acuérdense que ahí se forman dos especies solubles. Era el tetrahidróxido de aluminato 3. Y oxígeno elemental. ¿Qué diga? Hidrógeno. ¿Se fue el profe? Así es, compañera. Parece que está teniendo problemas con su conexión. Chuzo. ¿Y eso que se estaba pasando data? ¿Me escuchan? Sí, profesor. profe. Sí, profesor. Se fue el internet. Es un desastre este país. Estas empresas de internet son unas ladronas. Entonces cobran y el servicio es malísimo. Tienen vivir del cuento. Entonces vamos a seguir. Vamos a compartir la pantalla. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Entonces ya quedaron en que me iban a responder. Ya sabemos que el aluminio se oxida en medio ácido, ¿verdad? Ahí sí procede, ¿verdad? Ya sabemos que en medio neutro, o sea, en agua, ¿qué ocurre? Nada. No se oxida, profe. Se pasiva, ¿verdad? Se pasiva formándose un óxido, una película de óxido impermeable e insoluble, hidratado, que impide que la oxidación prosiga. Entonces, esa es la razón por la cual el aluminio, a pesar de que termodinámicamente hablando, puede oxidarse, porque su potencial de reducción es negativo, no se oxida en el agua. Es decir, no puede reducir al agua. Pero en cambio, en medio ácido sí lo hace, pasando de aluminio 0 a aluminio 3+, el cual se va a encontrar en forma de ¿qué? Complejo. ¿En qué forma de qué complejo se encuentra? Tetrahidroxialuminato 3. No, ese es en el medio básico. Ahí sería el hexaacuoaluminio, ¿verdad? Ahí se encuentra en la forma hexaacuoaluminio. Y cuando sí reacciona con el hidróxido, el ion hidróxido, o sea, en medio básico, ahí sí se forma el tetrahidroxoaluminio, ¿verdad? El tetrahidroxoaluminio, que es una especie soluble. O sea, ahí se forma esa especie. En ambos se forman dos especies complejas. En el primer caso, en el medio ácido, el hexaacuoaluminio, y en la otra, el tetra. Eso lo hemos visto ya cuando estudiamos el carácter anfótero. Yo no sé por qué le cuesta tanto eso. Sería el tetrahidroxoaluminio, ¿ah? Entonces aquí dice, mire, el agua como un agente reductor. ¿Qué quiere decir? Si es un agente reductor, él se va a oxidar. Claro, él se va a oxidar frente a otra sustancia que tenga un carácter oxidante alto. Se oxida en presencia de oxidante fuerte. Por ejemplo, el caso del manganeso, permanganato, el parredo, permanganato, manganeso 2+, el potencial es mayor a 1,23.
¿ya? Por lo tanto, ahí el agua se va a oxidar y el manganeso se reduce. Pero ¿qué dice? Que la reacción es muy lenta. Porque ¿cuántos electrones se tendrían que transferir ahí para poder que se forme una molécula de oxígeno? Cuatro, ¿verdad? 4 electrones tienen que transferirse. Entonces, por la cantidad de electrones transferidos, la reacción es lenta. Por lo tanto, si termodinámicamente hablando, se podría, porque ya saben, ¿cuál es la sustancia que se reduce? 1,51 menos 1,23, eso daría un delta E positivo. O sea que la reacción es factible, pero cinéticamente es muy lenta por la cantidad de electrones transferidos en esa reacción. Entonces, ¿podemos preparar soluciones acuosas de cloro? Sí, es lo que llamamos el cloro comercialmente. Pero ¿podríamos preparar soluciones acuosas de flúor? Esa es una pregunta que está en la práctica. En su momento lo vamos a discutir. Pero ¿qué ustedes dirían? Ese flúor en forma elemental se podría obtener en agua porque dice acuosa. Se podría obtener en una disolución acuosa flúor. El flúor, acuérdense que es el agente oxidante más fuerte que existe, con el potencial más de reducción estándar más positivo es el flúor. Por lo tanto, él no va a existir en una disolución acuosa de esa forma. Entonces, de partida decimos que no se pueden preparar disoluciones acuosas de flúor, porque es un agente oxidante muy fuerte, el más fuerte que existe. Entonces, claro, si se forma, él va a reaccionar químicamente con el agua y, claro, no va a existir en forma de flúor, sino de fluoruro. Él va a tender a ganar electrones para quedar como ion fluoruro. Entonces, no existe. Entonces, el oxígeno atmosférico, entonces puede actuar como un agente oxidante, o sea, oxidar ciertas sustancias como metales. Profe, si está hablando no se le escucha.
you